pueblo del Señor, mas para el reino de los cielos es una herramienta central, es parte del estilo de vida, la honra. Así que en el día de hoy quiero invitarte a que puedas preparar también tu corazón y tu entendimiento. Necesito saber quiénes vinieron el domingo pasado, que rápidamente me levanten la mano, por favor. Los que vinieron el domingo pasado, muy bien, perfecto. Sobre todos ustedes, el resto posiblemente sea la primera vez que escuchen sobre este tema, pero sobre todos los que asistimos el domingo pasado a este encuentro, nosotros le entregamos y dimos ese paso en fe. Vinimos acá al altar y le dijimos: Señor, quiero que mi vida responda a esta cultura de honra. Quiero ser una persona que viva la cultura de honra. Quiero decirte que en esta mañana yo tengo el permiso, tengo la autorización de parte tuya, porque fue la respuesta que diste, no a mí, sino al Señor, al hecho de decir: quiero que mi vida sea una respuesta a esa cultura. En el día de hoy vengo a añadir otra faceta sumamente clave y estratégica en lo que significa vivir una cultura de honra. ¿De acuerdo? Algo mencioné el domingo pasado, que en el diseño de Dios esta cultura de honra es 360, es decir, que involucra todos los aspectos de nuestra vida, las distintas facetas. Y antes de meterme de lleno sobre el aspecto que quiero hoy, o la faceta que quiero desarrollar de esta cultura de honra, quería recordarte algunas definiciones de a qué nos referimos cuando hablamos de honra, según el diccionario, de su palabra y la etimología, es decir, de la palabra en el original, en el griego. Cuando hablamos de honra, estamos haciendo referencia a una valoración. Esta es una definición. Cuando alguien honra a algo o a alguien, está estableciendo una valoración, una ponderación. Cuando alguien honra a otro, o cuando alguien honra una cosa, le está dando peso, está manifestando respeto, está expresando admiración por esa otra persona o por aquello por el cual está honrando. Claramente manifiesta una decisión de favor y de sentido hacia esa persona. Todos estos conceptos, todos estos principios no hacen más que definir lo que significa la cultura de honra para el pueblo del Señor. Esta es la realidad en la cual nosotros hoy venimos a abrazar, no porque se me haya ocurrido a mí, no simplemente por decir: che, ¿qué podemos hacer?, sino porque estas verdades atraviesan los 66 libros que constituyen la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a ir profundo también en esto. Primera de Samuel 2:30, este fue un pasaje que hablamos el domingo pasado. Es una palabra que Dios trae sobre Elí. Y él dice: porque yo honraré a los que me honran. ¿Puedes decir eso conmigo? Porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Este es el sentido de parte de Dios. Él dice: yo honraré. Si vos abrazás una cultura de honra, quédate por seguro que tu vida va a ser honrada. ¿Quién no quiere ser honrado por el Señor? Oh, mi hermano. Mira, mi honra puede ser linda, mi honra puede ser pública, mi honra puede ser amistosa, afable, pero en nada se compara con que el Rey de Gloria decida honrar tu vida. Y lo maravilloso de esto es que Él dice que al que me honra, yo voy a honrarle. Y esto es maravilloso. Sea que la gente lo vea o no lo vea, no importa. Tu audiencia es el Señor. Y si tu vida responde a una cultura de honra, tené por seguro esto: que Dios mismo va a ser quien va a honrar tu vida. Ahora, fíjate la otra cara que nos propone Primera de Samuel 2:30. Dice: y los que me desprecian, que dice, serán tenidos en poco. Es decir, no van a poder disfrutar de lo que significa la honra. No van a poder disfrutar de mi favor. No van a poder disfrutar de mi admiración, de mi respeto. No van a poder portar, escucha esto, yo recién te dije que la honra es el peso por algo. Quienes no tienen una cultura de honra no portan el peso de la gloria del Señor.
¿Cómo, pastor? Claro, porque la gloria de Dios porta un peso. Yo no sé si recordás esa escena cuando los levitas estaban por dedicar el templo. Y dice la palabra que la gloria del Señor, dice que cayó en ese lugar, cayó en ese tabernáculo y fue tan pesada la gloria de Dios. Dice que no podían seguir ministrando a Dios. ¿Por qué? Porque el peso de la gloria de Dios estaba posando en ese lugar. Y quiero decirte lo siguiente, iglesia. La iglesia que vive en la cultura de honra es una iglesia que sabe portar el peso de la gloria del Señor. Oh, mi hermano, y espero que en esta mañana puedas seguir abriendo tu corazón y ensanchando tu espíritu a lo que significa seguir creciendo como una iglesia que vive la cultura de honra. Mateo 10 del 40 al 42. Palabras de Jesús, dijo lo siguiente, y con esto yo cerré el mensaje el domingo pasado, y este es mi fundamento bíblico para decirte que la cultura de honra tiene que ver con 360 grados sobre nuestra vida. Tiene todo que ver con nosotros, absolutamente todas las facetas. Jesús dijo: el que los recibe a ustedes, en otros términos, el que les honra a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Me seguís hasta acá? ¿Puedes ver esto? El que honra, tenga por seguro, el que te honra, me está honrando a mí, Jesucristo dice. Pero también esa honra, dice, ¿hasta dónde llega, iglesia? Hasta el Padre. ¿Puedes ver esto? Daniel, ¿podés pensar en un instante esto? Que cuando decidimos vivir una cultura de honra, esa honra no se queda simplemente en palabras o en hechos, sino que esa honra tiene la dirección y el destino final de tocar al Hijo y de llegar hasta el Padre. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto, iglesia. Qué poderoso. Qué poderoso. Pero sigue diciendo Jesús: y el que recibe a un profeta como profeta, dice, recibirá recompensa ¿de qué? De profeta. ¿Sí? Primera faceta en cuanto a nuestra cultura de honra. Enseguida voy profundo en esto. Dice: y el que recibe a un justo como justo. ¿Te acordás? Dijimos el domingo pasado, el que recibe a profeta. ¿Por qué Jesucristo habló de profeta y no habló de maestro, de apóstol, de pastor? Porque hasta en ese momento el pueblo, la gente conocía como esa máxima autoridad, como esa máxima referencia, ¿a quiénes? A los profetas. Pero nosotros que tenemos la revelación completa, tenemos por la gracia del Señor la capacidad de poder ensanchar el concepto de lo que significa profeta. Y frente a esta realidad dijimos, ¿quiénes eran para nosotros hoy aquellos que cumplen esta regla de estar en autoridad por encima de nosotros? Y dijimos los líderes, ¿de acuerdo? Los líderes espirituales. Y hoy día voy a ir un poquito más profundo sobre esto. Así que cuando el Señor Jesús mencionó a profetas, tiene que ver con una práctica de la cultura de honra hacia aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre mi vida. ¿Me seguís hasta acá? ¿Vamos bien? Necesito que me digas que sí, ¿de acuerdo? Y te explico por qué. Porque hoy el mensaje que voy a dar, ruego que la madurez de esta casa haga que en este lugar salgamos edificados. Pero hoy le voy a predicar directamente a tu orgullo. ¿Y a quién le gusta que le prediquen sobre el orgullo? A nadie. A nadie. Entonces es probable que te enojes conmigo en esta mañana. Solo te recuerdo que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Enojate tal vez por un tiempo, pero ni siquiera no mates al mensajero. Estas no son mis reglas. Son las reglas que Él estableció, la cabeza de la iglesia. ¿Me seguís hasta acá? Uy, Dios. Frío. Espérate que vayamos 15 minutos más adentro. Al equipo de van les pido que abran las puertas. Y si acaso vos decís, esta palabra, ¿te acordás cuando los discípulos decían, palabra demasiado dura es esta? ¿Y qué pasaba? Dice que muchos que habían comido de panes, de peces, muchos que habían sido bendecidos por los milagros del Señor,
Cuando la palabra del Señor les desnudaba, ¿cuál era la respuesta? Palabra dura es esta, dura. Y dice la palabra que así como podíamos ver que Jesucristo en un tiempo fue trend topics porque las generaciones le seguían, también dice la palabra que muchos dejaron de seguirle. Y mi hermano, quiero serte muy honesto, no predico para tu conformismo, predico para honrar a mi Padre Celestial. Entonces, desde esa libertad es que honro la palabra del Señor. ¿Ves esto? Honro la palabra del Señor. No que predico lo que conviene, porque honro la palabra del Señor, es que predicamos todo el consejo de la palabra del Señor. Y en el día de hoy ese consejo va a venir sobre nuestra vida. Y le ruego a Dios que tu madurez espiritual pueda conectarse con la cultura de honra, para que esta cultura se incremente en una práctica y en un estilo de vida diario. Amén. Bueno, ahí estamos 7 puntos, más o menos. Así que dice, hay recompensa completa para aquel que recibe a profeta. Segunda manifestación de cultura de honra. Él dice, cuando dice, estés con ¿te acuerdas que lo hice con Cari? Por eso vuelvo a aplicar a Cari. ¿Se acuerdan de este gesto, no? No de amarrete. No, Moni, no es de agarrado. Es de codo con codo. Que la honra la pueda practicar ¿con quién? Con mi par. Con el compañero de milicia. Con él. Codo a codo. Hombro con hombro. Miren, me encanta esto. Haciendo el scrum espiritual. ¿Vieron en el rugby, no? Qué hermoso ver cuando esos hombres fornidos se unen y cada uno ocupa una pieza vital. ¿Para qué? Para hacer ese scrum. ¡Buf! ¿No? Y cuando está esa sinergia, lo que se pretende hacer es ganar posición en el campo de batalla o en el campo de juego. Bueno, dice el Señor, hay también una honra preparada que vos debés activar. Y esto lo vamos a ver más adelante, un par de domingos más adelante. ¿Para qué? Para aquellos que están al lado tuyo todo el tiempo. Amén. Bien. Y en tercer lugar, ¿dónde está el Juli? Hoy creo que no ha venido Juli, ¿no? Bien, Juli, venite, Juli. Bien, Juli. Bien, crack. Hoy ya estás más alto que el domingo pasado. No sé si... No, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te bendigo. Y dije, cuanto a uno de estos mis pequeños, este tipo va a ser, vuelvo a decir lo mismo que dije el domingo pasado, va a ser grandioso en el Señor. Pero dice, cuando uno de estos mis pequeños, dice, vos te atrevas a dar aunque sea un vaso de agua fría, y te lo presto por un ratito nada más, ¿está bien? Y en cuanto lo hiciste, dice, lo hiciste a mí, recompensa completa vendrá sobre tu vida por haber prodigado sobre él un vaso aunque sea de agua fría. Gloria a Dios por esto. Bien, Juli, yo sé que te preparaste toda la semana para este momento. Se acerca el día y estuviste genial, ¿eh? Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Hoy se ríen, mañana van a pedir que les firme autógrafos este muchachito. Acuérdense lo que les digo. Porque vuelvo a decir, lo vil, menospreciado, lo que el hombre y el sistema ha tirado al costado. Dice, eso he escogido yo para avergonzar al sabio del mundo. Y mi hermano, en esa lista está vos y estoy yo, gloria a Dios por esto. Está Juli y estamos todos aquellos los que tenemos un corazón quebrantado. Y gloria a Dios por esto. Entonces, esta cultura de honra 360 está dado sobre las autoridades, está dado sobre mis pares, y también la cultura de honra. Hay una llave de oro que el Señor nos va a compartir y va a impartir sobre nosotros como casa espiritual, para que también en nuestro estilo de vida honremos a aquellos que están bajo nuestro liderazgo espiritual, honremos a aquellos que están bajo nuestro cuidado, honremos a aquellos que nos siguen, honremos a aquellos que nos miran, que nos observan, que inspiramos sus vidas. Dice el Señor, mi cultura de honra tiene la capacidad de ser de 360 grados. Así que si sos un hijo del Señor, si sos un seguidor de Cristo y si sos parte de esta casa espiritual, quiero decirte que nuestra intención es incrementar la cultura de la honra. Y le hemos dicho al Señor que no tenemos escapatoria para vivir esa cultura de honra. ¿Me seguís?
Y espero, mi hermano, espero que abraces esta realidad espiritual. Por cierto, la honra puede ser de palabras, de acciones, de voluntades, de gestos, de actitudes. Esto de dar el vaso, de palabras que honran al otro. ¿Te acuerdas del profeta Isaías? Y después Jesucristo lo dijo, cuando miraba al pueblo decía: este pueblo de labios me honra. Dice, mas su corazón, ¿qué pasaba? Está lejos de mí. O sea que la honra surge en el corazón. La honra genuina parte desde el corazón. Y yo la puedo declarar, la puedo decir, la puedo manifestar en acciones concretas. Y también la honra puede darse en el pensamiento. Puedo honrar al otro, puedo honrar a un líder, puedo honrar a un compañero de milicia, puedo honrar también con el pensamiento, claro está. Y después hay una correlación de esto que hoy no viene al caso que lo desarrolle, pero créeme que cuando la honra es genuina, del corazón va al pensamiento, y el pensamiento activa ya sea la declaración o la acción. Y por consiguiente esa honra que ha sido activada por la motivación correcta tiene un destino final. Y no es solamente que llegue a la vida de Juli, sino que esa honra a nuestro hermano mayor, es decir, Jesucristo. Y el destino final es que esa honra llega hasta el trono del Padre como olor fragante, diciendo: esta gente sabe portar el peso de mi gloria. Bien por esos locos bajitos que están ahí. Bueno, ¿estás preparado, mi hermano, o no? ¿Estás seguro? Oski, vamos quinta a fondo, como siempre, ¿no? Gloria a Dios. Quiero decirte que cada persona que rodea tu vida responde a uno de estos órdenes. Con las personas que te rodeas habitualmente, o es alguien que está por encima tuyo, o es alguien que está a la par tuya, o es alguien que está debajo tuyo, pero no en el término que lo pisoteo, lo ninguneo, lo negreo, no. Tiene que ver con esta mirada de inspiramos a otros. Pero cada vez que vos te encuentres mañana haciendo la cola en el banco, pagando un impuesto, yendo al supermercado, con quien te vincules, a quien saludes, vas a darte cuenta y vas a poder identificar a las personas en este ejercicio mental de decir: es alguien para la cultura de honra que está, Dios lo ha puesto arriba mío, está a la par mía o está debajo mío. Esto es matemática del cielo. Ahora, cuando Jesucristo habla de esta realidad sobre los profetas, yo recién te dije que Él utiliza este término porque hasta el momento el pueblo no conectaba las verdades de figuras como pastor, como apóstol, como maestro, en el sentido de autoridades espirituales. Ahora, nosotros que tenemos la revelación completa de la palabra del Señor, sí vengo a decirte que esta categoría tiene toda la capacidad para expandirse en la práctica de nuestras vidas, en lo que significa que cuando hablamos de profetas, es decir, personas que están en autoridad sobre nuestras vidas, nos estamos refiriendo por lo menos a 4 características. Líderes civiles, primera característica. Líderes civiles, ¿a qué me refiero con esto? Personas que están en autoridad, sea presidente, vicepresidente, sea gobernador, vicegobernador, sea intendente, sea concejal. Cuando Jesucristo enseña este principio en la cultura de honra, afecta también directamente este principio. Líderes civiles. Segunda faceta, líderes sociales, es decir, todos aquellos que hoy constituyen esa autoridad sobre tu vida en el ámbito laboral. Por ejemplo, puede ser tu jefe, o pueden ser tus jefes, o puede ser, el entrenador del deporte que practicás, o puede ser el presidente de la unión de fomento a la que vos pertenecés, o puede ser el presidente de la unión vecinal de jubilados al cual vos asistís. La situación que sea de la cual vos decís socialmente es una persona que está en autoridad. Bueno, el Señor dice: la cultura de honra aplica también a esta faceta, ¿sí? En tercer lugar, cuando hablamos de profetas, es decir, personas que están en autoridad, tienen que ver también con la dinámica familiar, de manera que Dios ha constituido al hombre, papá, esposo, o mejor dicho, esposo, papá, como cabeza del hogar,
del cual la mujer debe sujetarse al diseño de Dios. Y en consecuencia, los hijos deben honrar a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre sus vidas. Y tengo buenas nuevas. El próximo domingo voy a predicar también sobre esto. Yo dije que vamos quinta a fondo y vamos quinta a fondo, ¿no? Mariana, ¿estamos? Quinta a fondo, ¿eh? Sí, pastor dice. Domingo que viene me trae un certificado ahí de... No, mentira. Y en cuarto lugar, cuando el Señor Jesús habla de profetas, personas que están en autoridad por encima nuestro, y en nuestro entendimiento a la luz de la palabra podemos expandir esta verdad, podemos claramente definir que Dios ha puesto sobre tu vida autoridades espirituales. Autoridades espirituales. Entiéndase pastores, entiéndase líderes, entiéndase lo que significa la dinámica de la iglesia. ¿Me seguís hasta acá? 4 facetas de las cuales cuando Jesús habló y enseñó sobre la cultura de honra, en el hecho de decir, si reciben a profeta, tengan por seguro que recibirán recompensa de profeta, para nosotros hoy involucra estos 4 aspectos. Líderes, primer orden que dije, civiles, muy bien, exactamente. Segundo, líderes, muy bien. En tercer orden, líderes familiares, bien. Hay más de la mitad que ya tiene una corona más en el cielo. Vamos por el último. Y en último lugar, bien, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Bien, gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, también quiero decirte lo siguiente. El autor de la Biblia, él no es que tiene amor, sino que él es amor. Quiero que entiendas, esta es base angular para lo que vamos a ir de lleno sobre esto. No es que Dios tiene amor, Él es fuente de amor. Y todo lo que Él enseña, todo lo que Él imparte, todo lo que Él nos comparte como pueblo, lo hace porque el fundamento y la motivación que lo activa, ¿cuál es? El amor. De manera que estos principios espirituales, Dios los quiere ver activos en la iglesia porque Él es amor. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, estos principios no han sido puestos para embromarnos la vida, no han sido puestos para robarnos la felicidad, no han sido puestos para sacar canas verdes, como se dice. Si yo entiendo que Dios en esencia es amor y Él establece una cultura de honra por la cual la iglesia debe aprender a vivir y a caminar y a transitar el siglo presente y la era venidera, significa que esto es ganancia para la iglesia, no pérdida. Amén. 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 Ok, el que avisa no traiciona. Este es como el reasegure que tenemos como familia espiritual. Todo lo que la palabra nos impulsa a responder, nunca te olvides que es por amor. Y cuando quieras hacerle un piquete a Dios, vos decís, Señor, aunque hoy tengo la voluntad de prender gomas para... No, pero entiendo que lo que has establecido es fruto de que en tu esencia vos sos amor. Y por consiguiente, esperás que mi respuesta sea también en amor. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, yo en esta hora voy a ir profundo, y oh casualidad, un día tan singular para nuestro país. Yo voy a hablar de las autoridades civiles. Y créeme que he tenido una semana agitada. Pero en esta hora quiero compartir con vos estas verdades de lo que significa Dios. Espera que su iglesia adopte una cultura de honra. Y este es el título de mi mensaje, sobre aquellos que están en autoridad civil. ¿De acuerdo? Es decir, que la iglesia debe adoptar esta cultura de honra sobre aquellos que han sido... Hoy estamos eligiendo a quién va a ser el presidente por los próximos 4 años de nuestra nación. Ahora también quiero sentar claramente esta base. La Biblia no dice que toda autoridad es santa. ¿Puedes decir conmigo? La Biblia no dice que toda autoridad es santa. Ahora, la Biblia sí dice
que toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. ¿Puedes ver esta diferencia? La Biblia no dice que toda autoridad es santa, pero lo que la Biblia sí dice es que toda autoridad, ¿dónde tiene su origen? En Dios, en su misma presencia. Esto es clave, iglesia, que podamos entenderlo por los tiempos que corren, por los tiempos que vendrán y por las dinámicas que aún se desatarán en medio nuestro. Es decir, la autoridad es de Dios, aunque el comportamiento no puede serlo. ¿Puedes ver esto? Dios ha delegado esta autoridad, aunque en el comportamiento de presidentes, de gobernadores, de intendentes, uno diga, pero ¿qué está pasando? Aunque el comportamiento y la conducta no honren al Señor, lo que sí está claro es que la autoridad ha sido dada por Dios. ¿Puedes ver esta diferencia? La autoridad es dada por Dios y aunque la conducta de quienes presiden, no hablo solamente de nuestro país, en el mundo entero, no termina siendo santa, o sea, el comportamiento no puede ser santo, pero claramente la autoridad ha sido delegada por Dios. Y si acaso vos querés como profundizar más este principio, yo quiero invitarte a que tal vez en esta semana puedas leerte el libro de los jueces, ¿de acuerdo? El libro de jueces aplica entendimiento, aplica lucidez al pensamiento para decir, fíjate este principio, Dios dio autoridades a jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué decía hasta ese momento? Todos los demás pueblos que tenían reyes. ¿Cuál es el único pueblo que no tiene rey? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un rey. Y vas a poder ir viendo cómo en la mayoría de ellos fueron hombres, aún mujeres, como el caso de Débora, fueron puestos por Dios, se les dio autoridad, se les delegó la autoridad. Sin embargo, muchos de ellos, aunque empezaron ungidos por el Señor, aunque empezaron diciendo tenés que el favor de Dios, sus capítulos finales, el epílogo de su vida fueron tristísimos, oscuros, terminaron transando con la tiniebla, terminaron transando con la oscuridad, con medium, con adivinos, terminaron trayendo la idolatría al pueblo. Podés ver esto, ¿no? Ahora, el libro de los jueces nos permite ver esta dinámica o este principio espiritual del cual yo recién te acabo de mencionar. Ahora, para clarificar un poquito más el escenario, debo decirte que en Occidente, es decir, hemisferio del cual nosotros habitamos, tenemos además un problema, y este problema es que somos un pueblo que intenta entender y comprender el reino de los cielos bajo los lentes de la democracia. Permíteme los lentes. ¿Qué dijo el pastor? Vos y yo, que vivimos en Occidente, tenemos un gran problema. Y es que intentamos comprender el reino del Señor con los lentes de la democracia. ¿Cómo me quedan? Pueden quedarte bien. Aunque te queden bien, el riesgo está en que lo que termines viendo no sea precisamente aquello que edifica para lo eterno. ¿Puedes ver esto? O sea, la perspectiva de tratar de amoldar el reino de los cielos a una mente democrática puede traernos grandísimos problemas. Y ya no sentí ninguna mente. Y quiero dar paz y tranquilidad. No es que este pastor en esta mañana está llamando a que el pueblo se levante en armas y que vayamos contra la democracia. Quiero decir lo siguiente: el sistema democrático, no vengo a hablar de una educación civil, pero sí vengo a decir es una forma de organizar a los pueblos que tiene sus virtudes, tiene sus falencias. El problema está cuando la iglesia quiere vivir el cuerpo de Cristo de forma democrática. Ahí la embarramos. Ahí la embarramos. ¿Me seguís hasta acá? Bien. Porque, iglesia, porque el reino de Dios es un reino, no una democracia. ¿Cómo, pastor? No es por votación. No es por la mayoría de la voluntad que se preside. El reino de Dios
es un reino. Y quien lo preside, dice la palabra, que no solamente es rey, sino que es Rey de Reyes. ¿Me seguís, no? No es como la democracia o la figura del departamento o de, no sé, pienso en la monarquía inglesa, ¿no? Y uno ve la figura de la reina. ¿Cómo se llama la reina? Dale, porque en mi vida se sabe todo eso. Dale, bueno, vamos a hablar. Bueno, Carlito, dejémoslo ahí. Dame de quién fue la reina Isabel. Ok. La manifestación de ella era una figura de monarquía. ¿Puedes ver esto? Ahora, ella no resolvía las situaciones. ¿Me siguen hasta acá? Mas en el reino del Señor no es así, porque créeme que el rey está activo siempre, al tope, todo el tiempo, y él no preside su gobierno en términos democráticos, sino en términos teocráticos, es decir, Dios es la cabeza. Pensé que iba a haber un amén por ahí. De manera que el reino de Dios, y quiero que esto nos quede como absolutamente claro, el reino de Dios tiene rangos, tiene autoridades. Decí conmigo, el reino de Dios tiene rangos, tiene autoridades y tiene orden. Estas tres características siempre a lo largo de la historia han estado de manifiesto. Donde hay reino de Dios, hay rango, hay orden y hay autoridad. ¿Puedes ver esto? Rango, orden y autoridad. Hay orden establecido, hay rangos de autoridad que Dios ha establecido. Claro que Cristo es la cabeza, y a lo largo de estas semanas vamos a ir viendo esta estrategia, pero esto es clave que lo entendamos, porque yo no sé si será por nuestra testosterona de juventud, pero cuando la rebeldía preside nuestra vida, siempre nuestra crisis es ¿contra qué? Contra la autoridad. Siempre. ¿Dónde apuntamos? A la autoridad. A la autoridad. Bueno, pregúntale a Lucifer. Pregúntale si acaso él no desató la primera rebelión cósmica. Porque ¿qué hubo en su corazón? El deseo de ser ¿como quién? Como Dios. Rebelión. Y dice la palabra que una tercera parte de los ángeles, con esa misma actitud de rebeldía y de usurpación, quisieron hacerle piquete a Dios. Y dice que fueron destituidos de la presencia del Señor por siempre y para siempre. Y esa es la gran diferencia con la raza humana, que por Jesucristo y por la sangre de Cristo Jesús, ese camino que Él abrió una vez y para siempre, fuimos destituidos de ese Edén, pero fuimos destituidos de forma temporal, porque Apocalipsis 21 y 22 dice que será restaurado ese bendito Edén, ese bendito jardín, por el cual desde ese lugar reinaremos y gobernaremos por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios por esto. Así que, iglesia, Él no es un rey simbólico como lo puede ser cualquier monarquía que podamos ver en la tierra. Él es un rey de verdad. Vengo a decirte que tenemos un rey perfecto. Vengo a decirte que Él está a cargo de este reino. Por lo que debemos, escucha esto, para la salud de la iglesia, para que la iglesia deje de ser renga, coja, para que la iglesia deje de andar en una velocidad, para que la iglesia pueda andar en el ritmo de Dios, en el tiempo, en el kairos de Dios. La iglesia debe alinearse completamente a su liderazgo. Y cuando nos alineamos a sus principios, quiero decirte, iglesia, que desde el cielo Dios desata la honra, es decir, Dios desata el favor, la gracia, la admiración con todos aquellos que deciden vivir conforme a su plan y conforme a su cultura de honra. ¿Estás acá, iglesia, no? Y entonces quiero ir muy rápidamente a lo que Romanos capítulo número 13. Y antes de meterme de lleno con esto, también quiero serte muy franco. Hay dos personas en esta casa que conocen mi corazón en lo que significa la práctica de la cultura
de honra de esta faceta, es decir, de la faceta civil o de autoridad. Una es mi esposa y la segunda persona es mi papá. Tengo a estos dos testigos. A ellos no los, a vos tal vez te puedo, dirían en mi barrio, te puedo chamullar. Pero porque tengo, no lo haría además, pero porque tengo estos dos testigos, que ellos conocen mi corazón, y delante de estos testigos les digo que he tenido que pedirle perdón al Señor, es que vengo a decirte que el desafío es poder asirnos de una cultura de honra que honre todo lo que Dios ha establecido más allá de nuestros criterios. Mi hermano, vengo a decirte que me hago vulnerable en un área que en estos años me ha costado. Pero mi intención es, a la luz de la palabra y por el entendimiento, necesito que en esta área mi obediencia crezca. ¿Me seguís, no? Crezca mi obediencia en una práctica de cultura que honre. Y ahora sí, Romanos 13:1 dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido, ¿qué dice? Establecidas por Dios. Déjame tomar un poquito de agua, porque después de leer textos así hay dos palabras que quiero destacar en esta hora. La primera, fíjate que dice todos debemos, todos, o sea, no hay excepción acá. Esto no tiene que ver con una cuestión de ideología. Dice, si estás en Cristo, si Cristo ha sido regenerado en tu vida, o estás en ese proceso de ver cómo Cristo es regenerado, cómo en tu ser interior Cristo está siendo formado en vos, aplica este texto. Dice, todos nosotros. Dice, debemos, y esta es la primera palabra clave que quiero compartirte, que dice, debemos ¿qué? Someternos. Voy a enseñarte una palabra del griego. La palabra sométase se llama upotazo. El mendocino la entiende, ¿no? Porque nosotros hay un término que usamos, el mendocino. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Está bien? No le vas a decir al de lado, nada, ya está. Upotazo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué significa el término upotazo? Bueno, el término era un término de la milicia griega. Era un término militar que aplicaba para esa dinámica. Y consistía en lo siguiente: ordenar divisiones de tropas militares bajo el comando de un líder. O sea, cuando se hablaba de sometimiento era todo el mundo, así como estamos sentados en esta hora. Y no tenés uno que está sentado porque se le ocurrió sentarse acá arriba, ¿de acuerdo? Sino que cada uno respondió a ¿qué? A un orden que está establecido en este lugar. Entonces decimos, te sentás donde las sillas lo indican, ¿de acuerdo? Bueno, upotazo en términos bélicos significaba esto: ordenar a las tropas, es decir, acomodarlas, ubicarlas de manera tal que estén listas, prestas, que estén sensibles a la orden que el líder daba en cuanto a avance, conquista o guerra. ¿Me seguís hasta acá? Bien. Ahora, en términos no militares, es la voluntaria actitud, upotazo, de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. ¿Está bien? Entonces uno dice, entonces si esto es milicia no aplica a nosotros. No, que quiero decirte que este término, toda persona en Cristo debe someterse a la autoridad. Ese upotazo, debe someterse, significa cooperar con aquel que está en la autoridad. Significa ceder, significa asumir responsabilidad, significa llevar una carga. ¿Me seguís hasta acá? Y fíjate que sigue diciendo, dice, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Toda autoridad es establecida por Dios. Y acá viene la segunda palabra clave, que la autoridad es ¿qué? Establecida por Dios. Las autoridades que hay, dice, han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Así que upotazo tiene un significado, y la palabra establecida en su original, ¿sabes qué significa? Tazo. O sea, es fácil. Si aprendiste upotazo, vas a poder aprenderte
tazo. Si aprendiste someterse, vas a poder aprender. Y ahora no hay barbijo que te tape, ¿no? Establecer. ¿Me siguen acá o no? Regla de 3 simple, porque si no se nos va a complicar, ¿no? Ahora, ¿qué significa el término establecer a la luz de la palabra? Significa asignar, significa ordenar, significa poner. Es un establecimiento directo. Es decir, que Dios hace tazo para que el upotazo gobierne las naciones. No estoy hablando en lenguas, quédense tranquilos. Pero quiero que lo entiendan. Dios, solo Dios es quien establece las autoridades, para que esas autoridades que han sido establecidas por Dios puedan ¿qué? Puedan gobernar, y que del pueblo puedan encontrar ese ¿qué? Por lo menos el pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, ese cooperar, ese ceder, ese llevar la carga. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. De manera que nuestro llamado, o uno de los principales llamados como iglesia, es a orar por aquellos que están en autoridad. Porque aun cuando oramos por ellos, no sabes lo que pasa, estamos honrando su autoridad. No voy a preguntar, que levante la mano, ¿cuándo fue la última vez que oraste por el intendente de tu departamento, por el gobernador de la provincia o por el presidente? No vengo a politizar esto, por favor. Pero sí quiero decirte que esto es parte de lo que la cultura de honra aplica para nosotros aún hoy. Vamos, Romanos 13:2 dice: por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido ¿por quién? Por Dios. Y los que se oponen, dice que acarrean condenación sobre ellos mismos. ¿Me seguís hasta acá? Lo dice la palabra claramente. Nos sigue amplificando nuestro rol, la luz y el camino por el cual nosotros debemos seguir. Ahora, también quiero serte muy honesto. Cuando el apóstol Pablo establece en este versículo, la palabra que sintetiza este principio es la obediencia. ¿Podés ver esto? O sea, es decir, hasta dónde como pueblo del Señor debemos responder por medio del upotazo al tazo que Dios ha establecido. El que ve el video después de esto sin haber tomado los primeros 15 minutos no va a entender nada, pero vos me seguís, ¿no? ¿Hasta dónde el pueblo del Señor debe llegar en obediencia a esto? Bueno, la regla que la palabra establece es hasta el punto en el cual quienes nos gobiernan nos están mandando al camino de la desobediencia a su plan. ¿Podés ver esto? ¿Me seguís hasta acá? Claramente el hecho lo encontramos en Daniel. Hay muchos otros, pero Daniel es muy gráfico. En realidad son los amigos de Daniel. ¿Te acordás cuando ellos son llamados a arrodillarse ante la estatua que Nabucodonosor decide levantar para que todos le adoren? ¿Te acordás de esta escena, no? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dijeron: mirá, o sea, nosotros sabemos que estamos bajo tu autoridad. Inclusive estamos bajo autoridad, pero es porque fuimos exiliados de nuestra ciudad. Fuimos secuestrados, fuimos traídos contra el consentimiento nuestro. Hemos aceptado la autoridad, pero esto que nos estás pidiendo va en contra de nuestras convicciones. Este es el límite por el cual la iglesia debe saber que el upotazo tiene un límite, y ese límite tiene que ver en cuanto al líder, en cuanto a los líderes políticos. Nos llaman a llevar adelante una acción que va contra los principios de la palabra del Señor. Dios levanta la iglesia de Sadrac, Mesac y Abednego, que son aquellos que no se doblegan ante lo que significa adorar a la estatua de Babilonia. ¿Me seguís hasta acá, iglesia, o no? Amén. Excelente, buenísimo ese aporte. ¿Recuerdan el libro de Hechos? Cuando los apóstoles decían: porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído, ¿no? Y acá alguien que peina canas, más que yo, dice: acordate de ese ejemplo. ¿Se acuerdan, no? Cuando el concilio les dice a los discípulos: miren, después de haberlos azotado, después de haberles dado la paliza porque estaban trastornando el sistema, les dijo: les vamos a dar libertad,
Pero tengan en cuenta lo siguiente: dejen de predicar de ese tal Jesucristo. ¿Y qué fue la respuesta de los discípulos? Miren, o sea, y si tienen que seguir azotando, no nos mueve la aguja, porque nuestras convicciones están absolutamente ancladas a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya hemos decidido en nuestro corazón no solamente servir a nuestro Rey, sino vivir y morir por la causa de nuestro Rey. Amén. Gracias, Vico. Así que, ¿cuál es el límite de nuestro potazo? La obediencia hasta que se nos pide algo contrario, establecido por la luz de la palabra del Señor. Versos 3 y 4, Romanos 13. Dice: porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Por favor, subraya esto. La autoridad que Dios ha puesto está ¿para qué, iglesia? Para el servicio. O sea, Dios lo pone en autoridad. Dios pone reyes, Dios pone gobernantes, Dios pone presidentes, gobernadores, intendentes. Pero este es el principio rector. Ellos están ¿para qué, iglesia? Para el servicio, no para servirse. Ellos están para el servicio de Dios. ¿Pero qué más dice? ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios, para darle su merecido al que hace lo malo. Es clara la palabra, mi hermano, ¿no? Clarísima. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Es clara la palabra del Señor. Ellos están al servicio del Señor. Ellos han sido puestos por Dios y están al servicio de Dios para tu bien. Yo no sé si vos recordás, pero solo quiero citarte rápidamente este ejemplo. Cuando estuvimos en el desafío de alcance, más lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan, no? Que abrimos 3 acciones. Hubo una que nosotros intencionalmente hicimos en la comisaría acá del barrio. ¿Se acuerdan? Nunca voy a olvidarme. Hubo 2 escenas, muchas, pero hubo 2 que me marcaron profundamente el corazón. Cuando fuimos con Gaby la primera vez para pedir permiso, para presentarnos como iglesia y decir: queremos venir a bendecirles a ustedes. Y les agradecimos por cuidar esta porción de Godecruz. Yo me acuerdo que la subcomisaria me miró y me dijo: ¿me estás agradeciendo? Y yo le dije: nosotros te honramos porque has sido una autoridad puesta por Dios. ¿O no, Gaby? ¿Te acordás, no, de ese momento? Y la mujer se quedó ahí como diciendo: ¿qué está pasando en este momento? Y le digo: nuestro compromiso es el próximo sábado vamos a venir a este lugar y vamos a hacer esto y esto otro. Y cumplimos, es más, hicimos más de aquello a lo cual nos habíamos comprometido como iglesia. Y cuando terminamos ese momento, ¿recuerdan los que estuvimos en ese lugar que Dios nos dio la gracia de poder bendecirlos a ellos? ¿Se acuerdan de ese momento? O sea, fuimos y ¿qué hicimos? Honramos a la autoridad que Dios en parte ha establecido. Digo, policía, bombero, qué sé yo, bueno, obviamente, intendente, concejal, gente que está en autoridad. Y la iglesia, lo que hicimos fue la manifestación de la cultura de honra, de lo que significa que por supuesto hay cosas que hay que mejorar o que fuera, pero nosotros venimos a honrar el orden y la autoridad que Dios ha establecido para esta porción de la tierra. ¿Me seguís hasta acá o no? ¿Me seguís? Bien. ¿Por qué? Porque ellos están al servicio de Dios. Y cuando la próxima vez que vos te encuentres con alguien que está en autoridad, créeme que esta es una gran llave evangelística. Cuando te encuentres con un policía, cuando te encuentres con alguien, un preventor, cuando te encuentres con... Bueno, no tengo tiempo de contarte lo que me pasó anoche en casa, pero 1:30 de la mañana estábamos descansando como familia y la vecina empieza, pero una música que yo dije, se está manifestando legión acá, loco. 1 de la mañana, una música que saltamos de la cama con mi señora como diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? Y sonaban Los Piojos y que después de eso de Estéreo y no sé cuánto.
Y con mi esposa empezamos a llamar, yo con un ojo abierto, el otro que decía, Señor, mañana tengo que predicar, por favor. Y llamaba y no me atendían, el número está fuera de servicio, no esto, no otro. Entré en un estado como de desesperación para decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y podía abrir la ventana y decir, decía, ¿qué hago? En ropa interior caminaba por los pasillos de la casa como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento veo que por la ventana hay como un movimiento de sirena. Y así como estaba, no te lo imagines, pero así como estaba, salí a la calle y le dije, policía, por favor, era un preventor. Y le dije, por favor, digo, yo soy pastor, mañana necesito descansar, tengo que predicar a la mañana. Y esta vecina de una forma descomunal ha puesto la música en volumen, están diciendo cosas totalmente inapropiadas. Así que, ¿qué hizo la autoridad? Fue, golpeó la puerta y lo que pidió fue bajar el volumen. Porque el pastor de al lado, no, mentira, el pastor no dijo eso, pero dice, mire, este es un horario, no puede estar a esta hora usted llevando este volumen de música. Y entonces yo dije, Señor, gracias por tu provisión, fue tremendo, ¿no? Entonces me arropé nuevamente, en medio de esto con mi esposa diciendo, dale, busca un número, haz algo, vámonos, no sé qué historia, ¿no? Y, ay, qué lindo cuando el orden es establecido y a los 35 segundos se va el preventor a que no saben qué pasó. Volvió el volumen otra vez, ¿no? Pero bueno, uno que hace, se somete a la autoridad. ¿Y qué dice? Señor, usted que administra el orden, por favor, propicie orden. Pero claro, estamos en una cultura en donde estamos, ¿qué? En crisis de la autoridad. Todo el tiempo estamos criticando la autoridad. ¿Qué viene a decirme a mí? ¿Quién se cree este otro? ¿Quién sos vos? Espérate que se vaya y vas a ver cómo le subo el volumen. Y eso fue literalmente lo que pasó. ¿Te das cuenta? Cierro el paréntesis. Esta es la llave de oro que te doy. Cuando vos estés el día de mañana, aún cuando, no quiero profetizar esto, pero si acaso el día de mañana se te hace un parte, se te hace una multa porque infringiste algo, ¿sabes qué tenés que decir al policía? No lo que hace todo el mundo, che, bueno, ¿y con cuánto arreglamos? Vos lo que tenés que honrar la autoridad y tenés que decirle, gracias aún por cuidarme. Y la clave de esto es, porque vos has sido puesto por Dios para el bienestar de la sociedad. Eso pone en jaque a cualquier autoridad, cualquier político, cualquier gobernador, cualquier presidente, que pueda encontrarse con una iglesia que proféticamente entiende las dinámicas, está parada en la palabra del Señor y que dice, Dios te ha puesto al servicio. Es Dios quien te ha puesto. Te puedo asegurar que al menos esto, algo en la mente de quienes están en autoridad por encima de nosotros, les va a llamar a la reflexión. ¿Me seguís hasta acá? Estoy por terminar. Versos 6 y 7. Por eso mismo dice, ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están, vuelve otra vez la palabra, por eso iglesia, qué clara es la palabra. Los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuestos, respeto, ¿y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Honra. No, pero es que mi ideología viene por acá. No es que yo soy parte. No, mi hermano. El reino de los cielos, primero, no es una democracia. No es una democracia. Segundo, hay un rey de reyes y señor de señores. Es rey justo. Y las reglas las establece él. Y lo que nosotros como iglesia debemos hacer es ceñirnos a lo que este rey ha determinado sobre la cultura de honra. Porque ellos han sido puestos para el servicio. Para el servicio. Para el servicio. Y dice, y pagá todo lo que tengas que pagar, aún en cuanto a honra, no te quedes con nada. Esta mañana, mientras terminaba las notas de este mensaje, el Señor me confrontó con un pensamiento personal y tenía que ver con esto. Cuando yo no practico la honra, aún a aquellos que están en autoridad, y yo puedo tener o no diferentes criterios, opinar pero yo no practico la honra, yo estoy en rebeldía contra el diseño del Señor. ¿Puedes ver esto? Estoy en rebeldía. ¿Por qué?
y en desobediencia. Punto número 2. ¿Por qué? Porque no estoy creyéndole a las matemáticas celestiales. Entonces, claramente este es el principio del punto. Como iglesia, vivamos una cultura de honra y obedezcamos los principios que sostienen la cultura de honra. Y los resultados, dejémoselo al Señor. No corresponde a nosotros activar la tabla de la justicia, mi hermano. No te estoy diciendo tapate los ojos, no veas más la realidad que nos... No estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que porque nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo pero no pertenecemos a este mundo, debemos responder a una cultura en la cual Dios es quien preside y Él ha puesto autoridades que están por encima nuestro, y de esas autoridades, upotazo, tazo, Dios las ha determinado, y lo que Dios espera de nosotros es que podamos responder al punto tal que ni siquiera a los que hoy gobiernan les debamos un centímetro, de honra. Y los resultados déjaselos al Señor, mi hermano, no corresponde ni a vos ni a mí. Por eso te decía al principio, lo hablé con mi papá, lo hablé con mi señora, principalmente lo hablé con mi Padre Celestial, y tuve que pedir perdón por no haberle creído a Dios en este aspecto. Respeto y honra a todos. Y tal vez alguno dirá, y también tengo que honrar al corrupto, también tengo que honrar al cruel, también tengo que honrar al injusto, también tengo que honrar a aquel que metió la mano en la lata y que después me lo muestra por las redes sociales. Entonces te propongo en esta hora que la Biblia explique la Biblia. ¿Me seguís? Y ya no tengo ningún amén. Lo profeticé, ¿no? ¿Me seguís queriendo? Tranquilo, no lo digas. Me puedes honrar de palabra, pero en el pensamiento, ¡oh, pastor! ¡Oh! La Biblia explique la Biblia. Primera de Pedro 2:17. El apóstol Pedro, en este contexto, ¿hasta dónde nuestra honra? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? Dice, respeten a todos, amen a los hermanos. Y escucha esto, teman a Dios y respeten al Rey, honren al Rey, es decir, a quien ha sido puesto en autoridad. Y sabes que cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, lo hace en el contexto de Herodes Agripa I. Hechos capítulo número 12 te relata la magnitud de corrupción de este rey, al punto tal que, escucha esto, la palabra lo establece, degolló al apóstol Santiago por causa de Cristo, y al apóstol Pedro lo encarceló por causa de Cristo. O sea, era mucho más que en términos de economía, de inflación, no inflación. O sea, ser un hijo del Señor llegaba a estos límites, llegaba a los límites de la iglesia perseguida. Podés ver lo que hace un rato estuvimos orando. Hace 2000 años atrás la iglesia perseguida era pan diario. Y Herodes Agripa dice que buscaba ascenso de poder. Él buscaba la escalera, el favoritismo político, y para eso él sabía que si perseguía a los cristianos, si mataba a los cristianos, su ascenso iba a ser mucho más rápido. E imagínate lo que significó para su currículum vitae haber degollado a un apóstol y haber encarcelado al apóstol Pedro. O sea, no estamos hablando de modelos económicos, mucho más profundo el tema. Y sin embargo el apóstol Pedro, ¿qué dice? Teman a Dios. ¿Y qué más? Y en cuanto al rey, hónrenlo. ¿Hasta qué punto? Pero si es un corrupto. Pero la palabra que dice es que eso no depende de vos. Vos tenés que ceñirte a mi plan. Vos tenés que creer en la palabra. Te pregunto, iglesia, ¿tenés fe para creer y para vivir esta palabra? Porque la podés recibir en el entendimiento, pero lo que Dios está esperando es que la iglesia sea obediente en el cumplimiento de la palabra. ¿Podés ver esto? Entonces, termino para que no se te haga tarde para votar. Yo también tengo que votar todavía.
Ante todo exhorto, dice 1 de Timoteo 2 del 1 al 4, ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ensancha el concepto: por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable, mi hermano? Que hagamos un análisis geopolítico, que nos peleemos por las redes, que militemos desde las redes. No, mi hermano. Nuestra causa, recién mientras estábamos adorando, tuve que cortar mi adoración porque vino esta frase a mi corazón, y con esto quiero terminar. Nuestra militancia no es por un gobierno democrático, sino por el establecimiento de un reino incorruptible. Y aunque vengan gobernantes déspotas, corruptos, oh, mi hermano, la iglesia perseguida nos recuerda que esto no es algo que queda en Oriente. Y esta es una iglesia que cada vez está comiendo más la dinámica de los últimos tiempos. Oh, mi hermano, estos apenas son los primeros escenarios de lo que significa, aun cuando la corrupción. ¿Y qué de la corrupción, pastor? Oh, mi hermano, la verdad no tengo demasiadas respuestas para darte, porque en lo personal tengo un montón, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que mis palabras llegan hasta la esquina y se mueren. Debo invertir más en los principios de la cultura de honra. Y aunque a veces me cueste ceñirme a esto, Señor, me doy cuenta que si vos estableciste esto, la base de tu establecimiento es el amor, porque Él en esencia es amor. Y si Él me pide que honre, no importa, porque se levantarán muchos Herodes Agripa en los últimos tiempos. Y la iglesia gloriosa, de esta de la cual queremos empezar a adentrarnos profundamente como casa espiritual, es una iglesia no que tiene agudos análisis brillantes sobre la economía, la política y lo que está, sino es una iglesia que se apresura en obedecer los principios que Dios estableció, y los resultados se los dejamos al Rey. Amén. Amén. Y los resultados al Rey. Entonces quiero terminar hoy día. Tranquilo que no te voy a hacer pasar acá. Pero ¿sabes qué quiero? Por eso el Señor, creo que esta semana fue tan... Porque hay algo que Dios todavía tiene que quebrar dentro de mí. Y es decir, Señor, activa la cultura de honra aún en esta faceta en mi vida. Yo lo necesito, mi hermano, lo necesito. Y quiero decirte lo siguiente, que estamos a las puertas de lo que significa en el día de hoy la elección del próximo presidente. Por 4 años. Pero créeme que este es un principio, esta es una llave maestra que Dios quiere depositar en esta mañana a la iglesia, para que viva independientemente de quién sea el presidente electo. Mi hermano, no depende tanto de quién sea. Yo ya morí a esto. Ya está. Si hoy estoy predicando acá, es porque yo ya tuve mi Getsemaní en la semana. Y estoy muerto. Ya está. No me va a cambiar el humor, no me va a cambiar la expectativa, porque me di cuenta que mi militancia no tiene que ver con el establecimiento de un gobierno humano, tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos, que es un reino incorruptible, y que mi vida, mis recursos, mis capacidades, mis habilidades, mis pensamientos, mi inteligencia están puestas al servicio de quien me lo otorgó absolutamente todo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.